Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de trabajo y todos los oyentes. Gobernador, primero quisiera preguntarle si esto nace en una pelea política suya contra el presidente Petro, que es la tesis que he escuchado de algunas personas. No, Néstor, incluso le voy a contar una infidencia de cómo nació esto. Yo estaba, en esta semana he estado tratando de entender muy bien la afectación que implicaría para la gobernación de Antioquia no solo el subir el salario mínimo en 5 veces la inflación causada, sino los decretos de finales de año de emergencia económica. Y en esa discusión, donde encontramos que la afectación podría ser superior al 1.500.000.000.000 para el departamento de ambos decretazos, pues Eugenio Prieto, que es nuestro director de planeación, ex senador de la República y un buen amigo del doctor Riveros, nos dijo, hombre, el doctor Riveros tiene una posición muy importante porque ha escuchado lo que hemos expuesto nosotros y es invocar esa posibilidad de la excepción de inconstitucionalidad. Y entonces, hablando con el doctor Riveros, nosotros decidimos exponer precisamente esa causa, esa posibilidad tan potente que teníamos los gobernadores para defender no solo los intereses de los departamentos apegados a la Constitución, sino para reencauzar esta discusión dentro del ordenamiento jurídico. Esta es una figura que nos contaba ayer el doctor Riveros que existe en Colombia desde hace más de un siglo. Y a eso fue que nos apegamos nosotros, a la misma Constitución. Gobernador, por ahí fue que arrancamos nosotros. La cifra de 700.000.000.000 de pesos que usted le tendría que girar al gobierno nacional, ¿cómo es? ¿De dónde sale? Esa cifra sale por cuenta del esfuerzo que tiene que hacer la fábrica de licores de Antioquia para girarle a la nación con un mantenimiento de las ventas en términos reales respecto al mismo que fue causado en el año inmediatamente anterior al gobierno nacional por concepto de hipoconsumo y por concepto de IVA. Es que no se nos olvide que aquí la afectación no solamente es en el hipoconsumo, que es un tributo, como lo decía recientemente el doctor Rivero, cedido de la nación vía Constitución y ley a los departamentos, sino también a través del IVA. Entonces, la fábrica de licores el año anterior vendió 2.100.000.000.000. Este año tendría que vender más de 2.800.000.000 para poder honrar las obligaciones que están establecidas en las disposiciones de emergencia económica al gobierno nacional. Hay sendos estudios económicos que han encontrado que por cada punto porcentual que usted aumente en el precio, en este caso los licores, pero también opera para los cigarrillos, etcétera, se reducen la misma magnitud las ventas. Es decir, hay una gran sensibilidad del precio a la demanda. Y si la carga tributaria que implica estos decretos de emergencia se asume como tal, nosotros tendríamos que ver reducidas las utilidades de la fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, en 200.000.000.000 de pesos, adicionales a lo que tiene que girarle la misma al gobierno nacional. Así que realmente el gobierno no dimensionó el desastre económico que podría ocasionarle esto a unas finanzas muy averiadas ya de los departamentos, que son las más débiles de los entes territoriales. Y por eso nosotros, una vez conocimos de esta figura, decidimos invocarla porque nos parecía absolutamente pertinente. Gobernador, usted nos dice que además de lo que implica el recaudo del impuesto o de los impuestos que crea el gobierno, se verían afectadas las finanzas de la muy importante FLA de la fábrica de licores de Antioquia en 200.000.000.000 de pesos. ¿Eso en qué se traduce en perjuicio para los antioqueños? Pues que nosotros vamos a tener que dejar a mitad de camino muchas obras, la posibilidad de conquistar muchas metas. Nosotros, por ejemplo, argumentábamos comenzando esta semana cómo de cuenta del alza del salario mínimo 5 veces la inflación causada, nos va a tocar dejar sin el sueño de vivienda más de 12.000 familias, nos va a tener que
reducirle el alcance a contratos de obra ya en curso, y ni se diga de esto, que tendría, por supuesto, que hacerse, que ajustar el departamento en distintos sectores como la educación y la salud. Que además aquí hay un punto muy importante para destacar, es que estas rentas propias de la explotación del monopolio en distintos sectores financian el tren o los esfuerzos que hacen las regiones en materia de salud y educación, y el gobierno los está destinando, le está usurpando esos recursos a las regiones para cuadrar su caja, para cuadrar la caja que no ha tenido cómo manejar de cuenta el empleo militante. Entonces, ¿por qué ese afán usurpador de Petro de arrebatarle recursos a las regiones, autonomía a las regiones? Petro se ha dedicado a eso, a usurparle competencias al Congreso, porque aquí además lo que no le aprobó el Congreso lo quiso pasar por decreto. Le quitó la posibilidad de autonomía administrativa a la Universidad de Antioquia, se la quitó a Sabia Salud, se la quitó a Confenalco. Y yo creo que lo que ayer registramos en la cumbre de gobernadores es un hastío, un cansancio ya con esa disposición casi dictatorial del gobierno nacional de querer pasar por encima de todas las instituciones y de todo el mundo. Gobernador, yo voy a insistir en un tema sobre en la práctica si pueden ustedes aplicar esta oposición a esta medida tributaria. Se lo pregunté al gobernador de Boyacá y me dijo, no, pregúntele mejor al de Antioquia, que él sabe bien cómo funciona este tema. En la práctica, ¿cómo se pueden ustedes oponer a no recaudar esta plata? ¿En qué momento terminaron las gobernaciones o las licoreras, no sé, recaudando impuesto al consumo e IVA como para poder oponerse y decir no vamos a recaudarlo más? Porque es un impuesto que cobra directamente la DIAN, es como una relación directa entre los comercios y la DIAN. No, el impuesto al consumo que se establece sobre los licores es algo donde el sujeto activo del mismo tributo lo ejerce las gobernaciones, lo ejercen los departamentos. Por eso nosotros podríamos estar llegando a una inaplicabilidad parcial, digamos, de los contenidos tributarios de los decretos de emergencia económica asociados sobre todo al hipoconsumo. Hay una discusión sobre si podría o no con el IVA, porque el IVA claramente es un tributo nacional y entonces ahí hay otro tipo de discusión, pero claramente en el hipoconsumo podemos actuar en lo atinente a los que son tributos de los departamentos. Claro. Y yo quiero citar además aquí algo que también está violentando el mismo gobierno nacional, que es nada más y nada menos que el artículo 362 de la Constitución Política, donde dice que los tributos departamentales y municipales gozan de protección constitucional, en especial estos que son propios de la explotación de monopolios de las entidades territoriales y que no se pueden tocar ni se pueden trasladar a la nación salvo temporalmente en casos de guerra exterior. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es evitar una arbitrariedad de tamaño monumental por parte del gobierno nacional. Es un y en terremoto, buena hora. Es un terremoto por todos los lados. ¿Usted viene el lunes a la reunión con el ministro de Hacienda, gobernador? No estoy seguro, lo estoy pensando. Yo creo que ese canal de diálogo debió haberse establecido hace mucho tiempo. Nosotros le preguntábamos ayer el presidente de la federación, el director ejecutivo, el doctor Didier, si el gobierno nacional lo había llamado a fin de año para tratar este tema, para concertar, y dijo que no. Entonces, ¿ya para qué? Ya esperemos a que nosotros todos aterricemos esto en actos administrativos, invocando esa sección de inconstitucionalidad y esperar a que la Corte se pronuncie de fondo. De acuerdo, gobernador, gracias, feliz día. Feliz día. Andrés Julián Rendón es el gobernador de Antioquia en este terremoto